con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, le adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hola, buenos días. Buenos días a cada uno. Esta mañana fue un poquito diferente, no sé si porque ya estamos con un poco más de sol, un poco más de aire fresco, no sé, temperaturas un poco más agradables, pero
algo diferente había, o porque es el último domingo de mi serie, no sé, pero me costó ordenarme un poco buscando la mejor forma de comunicarme con ustedes. Así que espero que logre hacerles sentir cercano mío. No me gusta el hecho de que estamos obligados a estar separados por las medidas sanitarias, pero estamos tratando de la mejor manera posible, y lo digo no solamente por mí, sino que por aquellos hermanos que están colaborando, que están también haciéndose cargo de la transmisión de este culto. Entonces, gracias a cada uno. Bueno, como dijo Pastor Jensen, hoy día es el último domingo en la serie Dichos Difíciles del Señor Jesús. Pero guardé lo mejor para el final, porque hoy día vamos a hablar de un tema que no creo que para ninguno sea desconocido, pero tal vez con un grado leve de confusión. Elegí para dejar hoy día en esta serie de los dichos del Señor Jesús lo que Él enseñó sobre el cielo. Ahora, cuando elegí ese tema, lo dejé al final, ¿verdad? Como decía, pero no me imaginaba que iba a tener que encontrarme con, creo que es un error de 180, casi 175 textos solamente en los evangelios. 175 textos que al principio me sentí abrumado y casi imposible la tarea por la gran cantidad de versículos que tenemos. Obviamente, no se preocupe, no pienso estudiar los 175, así que si no, estaría aquí hablando solo en una hora más. Pero no es poca información, no es poca la información que queremos o que me tocó buscar y que me tocó estudiar. Y por ende voy a tener que comprimir de una manera extremada lo que es la enseñanza del Señor Jesús con respecto al cielo. Pero antes que vemos lo que Él enseñó, quiero que ustedes participen, porque en nuestra iglesia somos una iglesia participativa, interactiva, y aunque usted está allá en su living o en su dormitorio o donde esté, espero que tenga papel y lápiz. ¿Estamos listos, no? ¿Tiene algo para escribir? ¿Algún lugar donde escribir? Por último, la mano. ¿Por qué? Porque vamos a pedir que haga lo siguiente. Les voy a dar 3 minutos para que anote, ¿qué cosa? Anote 10 características de cómo usted se imagina será el cielo. Vaya, adelante, anote al tiro 10 características de cómo imagina será el cielo. Así que, parte ya el tiempo. Ahí estamos. Bien, el cielo. ¿Puede imaginar cómo será el cielo? Le apuesto que todos anotaron, por ejemplo, algo como será un lugar de hermosura incomparable, ¿o no? Un lugar de paz perfecta. Quizás muchos anotaron en primera instancia, estará presente el Señor Jesús y estaremos en su presencia. Imagínese poder mirarlo a los ojos y saber que te acepta, que te ama, que te ha recibido con compasión. En el cielo habrá una multitud de personas, innumerables, según el libro de Apocalipsis, miles y miles de millones. Quizás más allá de lo que la vista puede percibir o puede ver. Estaré rodeado de personas que han sido lavadas en la sangre de Cristo, que son justificadas. Son personas puras, dice en Apocalipsis, vestidos de túnicas o de ropa blanca o de vestimenta blanca. Perfectos ante el Señor. Imagínate estar en la presencia de miles y miles de millones de personas ya perfectas. Muy diferente a lo que conocemos. Y podemos seguir. Quizás el lugar ya sería impresionante, pero también hasta nuestro propio cuerpo, nuestra propia persona será casi
inimaginable, perfecto, sin enfermedad, sin defecto, sin deficiencia, todo por la gracia del Señor, la versión perfecta de nosotros, la versión más moderna y mejorada, ¿cierto? Sin ningún defecto por el pecado. Puedes seguir imaginando. Jesús habló, como dije ya, muchas veces del reino de los cielos y habló también del reino de Dios o usó simplemente el nombre del cielo. Entonces hoy día, para tratar de reducir y enfocar, la pregunta que quisiera yo contestar no es cómo será el lugar, cuáles van a ser quizás algunas de las cosas predominantes, sino que quiero hablar esta mañana y contestar esta pregunta. ¿Quiénes estarán en el cielo? Porque a última instancia, quizás en este momento, lo que más nos interesa es saber si estaré yo y si estará usted. Esa es la pregunta, el cielo. ¿Quiénes estarán en el cielo? Jesús en su enseñanza despejó sin lugar a dudas la respuesta a esta pregunta, porque esta es la más importante. Hubiésemos quizás querido tener más seguridad sobre cómo era o cómo será ese lugar. Pero Jesús despejó la neblina de cómo llegar al cielo. Y él dijo, en pocas palabras, que él es tanto la puerta como la llave al cielo. Él es tanto la luz como la gloria del cielo. Y en su enseñanza Jesús entonces aclaró lo más necesario para nosotros. Cómo llegar a estar en ese lugar. En primer lugar, entonces quiero mostrarles, para que podamos despejar ideas falsas, lo que yo creo que son 3 hechos malentendidos del cielo. 3 ideas o 3 conceptualizaciones que son falsas. 3 cosas que no podemos ignorar. 3 hechos que son malentendidos por muchas personas. Y el primero de ellos aparece en Lucas 7, 21 al 23. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Mateo, me equivoqué. Mateo 7, 21 al 23. Dice así. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practican la iniquidad. Uno de los malentendidos es que muchas personas piensan que por hacer cosas religiosas, por hacer cosas cristianas en nombre de Jesús, entrarán en el cielo. Pero Jesús hace ver que estas personas tendrán un despertar terrible, un despertar espantoso, cuando Jesús les pronuncia las palabras, nunca los conocí, apártense de mí. ¿Cuál era su error? ¿Cuál fue el malentendido? Es que ellos entendían o creían que por hacer cosas, así como se entiende es lo que Jesús quería, que por esa razón podían entrar en el cielo. Hacer, énfasis en, y el versículo 22 enfatiza 3 verbos. Profetizar, echar fuera demonios, y 3, muchos milagros. O sea, están hablando inclusive de aquellas cosas que hoy en día, sobre todo nuestra furia y nuestro afán por las cosas milagrosas, serían consideradas inequívocas como muestras de una vida espiritual. Ahora, no voy a entrar aquí a tratar de entender o de discutir qué está pasando ahí, porque Jesús tampoco lo describe. Lo que debemos entender es lo siguiente, que las cosas externas no nos califican para entrar al cielo. Ese es el punto. ¿Qué es lo que él dice
en verso 21, Jesús dio la pista, dio la respuesta, dio la enseñanza clave, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué es eso de hacer la voluntad de mi Padre? Mire conmigo a Mateo 12:50. ¿Qué es eso? Hacer la voluntad de mi Padre. Bueno, aquí tenemos entonces un segundo punto sumamente importante. No voy a leer el contexto. El contexto es antecedido por un conflicto, un encuentro con los escribas y los fariseos respecto a señales. Recuerde que vimos esto en la tercera semana de nuestro estudio, la semana donde hablamos cuando Jesús definió la justicia, pero seguida a eso viene luego en versos 46 al 50 de Mateo 12, un encuentro con su propia familia. No actualmente se dirigió él a su familia, pero está en la familia de Jesús, su familia física, su mamá y sus hermanos buscándolo. Y entonces en este momento él explica qué significa hacer la voluntad de su Padre. Verso 48. Pero respondiendo él, Jesús, al que se lo decía, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, cuando Jesús dice ahí en Mateo 7:21, solamente aquel que hace la voluntad de su Padre, se está refiriendo a quienes le seguían, pero le seguían por los motivos correctos. Porque Jesús estaba en este momento, unos días después, hablando a un grupo, otra vez, de oyentes interesados. Pero ¿cuántas veces se ve en los textos y en las narraciones de los evangelios la curiosidad y el interés por sí mismo, por beneficio propio? Y por eso algunas personas lo seguían. Por lo cual él distingue entre quien hace la voluntad de su Padre y quien no la hace. Lamentablemente, hasta ese momento, se da de entender que María y sus otros hijos no estaban cumpliendo la voluntad de su Padre. Entonces, todavía no queda quizás 100% claro, pero el punto se trata de Jesús no quiere cristianos, seguidores, discípulos, que sean simplemente en nombre. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de su Padre? Bueno, deje marcado este texto, poner quizás un separador de libro ahí, y entonces vaya a Juan 6. Juan 6. Tengo separadores saliendo por todos lados aquí en mi Biblia. Y usted va a querer también tenerlos marcados. Una de las cosas que hago, y lo ha dicho Pastor Jensen y Pato, ambos colegas míos, con mucha frecuencia, no olvide de marcar en su Biblia para que luego pueda encontrar la respuesta. Ahora, pasa que hoy en día, como yo uso una tablet para mi Biblia, un dispositivo electrónico un poco más complicado, al menos yo lo encuentro así. En la Biblia impresa no hay problema. Entonces aquí tengo marcado Juan 6:40. Si quieres saber qué es la voluntad del Padre, tiene que marcar este versículo. Voy a comenzar en 38. ¿Bien? Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda a nadie, sino que la resucite en el día final. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Ahora, actualmente aquí no usa la palabra ni cielo, ni reino, ni de los cielos, ni de Dios. Pero está clarísimo el hecho que está refiriéndose al día final. ¿Qué es ese día final? El día que estaremos en la presencia del Señor. En particular,
y esto lo estudiamos la semana pasada, así que si usted no escuchó ese tema, por favor vaya ahí al video y búsquelo en el canal de la iglesia, el del domingo pasado, 23 de agosto, porque el día final está refiriéndose al día del juicio final. ¿Y qué pasará en ese momento? Pero Jesús explica de manera, y como dije al comenzar, quita la neblina de qué se trata este tema de ser uno que llegará al cielo. Y él dice con palabras muy sencillas, la voluntad de Dios Padre es que todos vean al Hijo y crean en Él y que tengan vida eterna. Ahí está. Ahí está la clave. El que irá al cielo es el que conoce al Hijo. El que ve al Hijo por fe, el que lo ve aún con ojos de fe, confiando en Él. Entonces, este primer hecho malentendido lo disipa Jesús, mostrando que no es ni por lo que dices, ni por cosas que haces, sino porque lo que crees. Por lo que crees. ¿Lo puedo volver a repetir? Por lo que crees. Fíjate bien en lo que crees, hermano. Consíguete una buena Biblia de estudio, estudia la palabra de Dios. Debes saber qué crees, porque si tú no la puedes defender, si tú no la puedes explicar, ¿cómo entonces decir que yo soy cristiano si ni siquiera sé lo que Jesús enseñó? Necesitas conocer la voluntad del Padre. Necesitas creer en Cristo y poner tu fe en Él, exclusivamente, únicamente, totalmente. Ahora, hay otro error, otro malentendido. Vaya conmigo de nuevo a Mateo. ¿Ves? Te sirvió el marcador, porque lo tenía marcado en Mateo 12. Ahora estoy en Mateo 13. Mateo 13, versículo 11. Y aquí veremos un tercer malentendido. Ahí está el pasaje. Y esto es importantísimo. Y aquí vamos a quedarnos el resto del tema. No en este solo versículo, pero en este punto. Mateo 13, 11 dice, y respondiendo él, Jesús, ¿verdad? Les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Hasta ahí. El tercer malentendido es que hay personas que ven la palabra de Dios y son sumamente descuidados en interpretarla. En otras palabras, entienden lo que quieran. En otras palabras, no entienden lo que es lo más importante en la palabra de Dios. Jesús tenía esa situación en su día. Hubo personas que le siguieron, que le decían ser discípulos, que le decían decir querer seguir, pero que no escuchaban de corazón. En otras palabras, no abrían sus mentes, sus corazones, sus actitudes hacia la palabra de Dios. Eran oyentes curiosos quizás, eran oyentes simpatizantes tal vez, pero eran personas que no querían hacer caso al Señor Jesús. En medio de un mundo que le estaba más bien, que estaba interesado en lo terrenal, en lo físico, en lo quizás monetario inclusive, ahí vemos a personas que rechazaban la enseñanza de Jesús. El problema es que al rechazar lo que Él dice en sentido y en totalidad, lo rechazan para su propio peligro. Las palabras de Jesús sobre el reino de los cielos, aquí en capítulo 13 de Mateo, son sumamente importantes y vamos a indagar un poquito más. Pero a modo de introducción les digo, las parábolas del reino, las palabras que mencionan el reino de Dios o el reino de los cielos, realmente fueron dadas por Jesús para separar a los oyentes. ¿Cómo eso? Separar a quienes querían de verdad, con entrega, con amor, con obediencia, con un corazón humilde y contrito, hacerle caso a Jesús.
de aquellos que le seguían más bien por intereses propios. En otras palabras, Jesús sabía que en su audiencia había quienes querían apoderarse del poder de la palabra de él solamente para usarlo para sus propios fines. ¿Cuántas veces ha visto eso usted? Hoy día estaba escuchando en la mañana a uno de mis predicadores en inglés favoritos y hablaba justamente de lo que es el peligro de quienes tomen lo que quieren de la palabra de Dios y luego dejen el resto porque no les interesa eso. Y son selectivos y son inclusive soberbios para decir, no, esto lo creo, pero esto otro no lo creo. Pero la palabra de Dios es enteramente la palabra de Dios. No nos da Él la opción de elegir lo que queremos creer o no. Hay algunas palabras en ella, como vimos en nuestro segundo domingo, sobre la justicia de Dios, que son bastante fuertes. Pero no las podemos rechazar por eso. No podemos decir, sí, creo en Jesús un poco, o creo algo, o creo cuando me convenga. Jesús está preocupado que entre los oyentes habían personas que querían más bien ser justamente autorreferentes y usar la palabra de Dios para su propio beneficio. La enseñanza de Jesús fue invitarlos a que recibiesen el reino de Dios y la enseñanza del reino de Dios, pero eso significaba dejar atrás lo que ellos creían. Era necesario corregir su creencia. No olvide que en su primer sermón, al menos en el libro de Mateo, el Sermón del Monte, capítulo 5, verso 20, Jesús dijo, si vuestra justicia no supera la de los fariseos y los escribas, entiéndase entre paréntesis, los más fervientes y religiosos, entonces no entraréis al reino de los cielos. Desde el día 1 Jesús hizo ver que la justicia propia no sirve. Y para eso nos dio su palabra. Entonces, aquí la enseñanza es una enseñanza que debemos aclarar. No se trata de ser como cuando uno va a la feria y elige un poco de esta fruta, un poco de esa verdura, como le gusta. Y si no le gusta, va pasando al otro stand. No se puede con la palabra de Cristo. Y por esa razón debemos entender, su palabra tiene autoridad en nuestra vida o no la tiene. Y tú tienes que decidir qué vas a hacer con ella. Entonces Jesús enseñó que el cielo esperaba a quienes habían recibido su justicia por fe. La justicia humana no sirve, no alcanza, no puede. Entonces, ¿qué pensar, es mi pregunta, sobre aquellos impedimentos que bloquean, que impiden el camino hacia el cielo? Bueno, hay 3 razones por qué las personas se confunden sobre el reino de los cielos. 3 razones que yo quiero mostrarles, cosas que en el fondo son como caminos, como piedras en el camino. Son baches en la ruta, son desvíos. Desafortunadamente, muchas personas siguen. Aquí en Mateo 13, del versículo 1 hasta el verso 52, tenemos 7 parábolas. Y entre las 7 parábolas, todas las cuales se refieren al reino, entendemos que este es un momento crucial en la enseñanza del Señor Jesucristo. Porque hasta el final del capítulo 12, Él se ofrecía, o Él más bien se entregaba a la nación de Israel, pero lo rechazaron. Recuerda lo que dice acá, al final del capítulo 11. Recuerda lo que dice Él al final del capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Había ofrecido a todos, y en particular la nación de Israel, poder seguirlo, tenerlo como su propio rey personal. Pero la nación lo rechazó. Por lo cual aquí la respuesta en capítulo 13, el planteamiento de Jesús en capítulo 13 es a la pregunta, bueno, entonces, ¿qué pasará con el reino de Dios?
¿Qué pasará con el reino de los cielos? Por eso hay una enseñanza tan concentrada, 7 parábolas, además da explicaciones de 2 de ellas y en un solo capítulo un énfasis notorio en el reino de los cielos. La respuesta que Jesús está dando entonces es cómo debemos entender el reino de ahí en adelante. Y lo que queremos entender es la siguiente, que las razones que Él propone acá o las explicaciones que Él da son para justamente despejar ese camino, para que nadie quede fuera y se pierda la oportunidad de estar en el reino. Ahora, déjeme hacerle retroceder un poquitito en su Biblia, en Mateo 13, pero fíjese en los primeros 3 versículos, ahora dando la introducción de Jesús, o más bien de esta enseñanza de Jesús como la introdujo Mateo. Mateo 13:1 dice, ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas parábolas diciendo, y aquí, etc. Parábola tras parábola, enseñanza tras enseñanza. Y la primera ya lo vimos, ya lo puso ahí hermano César, pero lo puede volver a proyectar. La primera cosa que él quiere aclarar es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual. Es una razón por la cual algunos se confunden con respecto al reino de Dios. Un excelente comentarista y estudioso de la palabra de Dios habló de este capítulo y puso entonces de relieve lo importante que es. Dijo lo siguiente el señor Warden Wiersbe en su libro Bosquejos expositivos del Nuevo Testamento, lo siguiente. Tenga en mente que el reino de los cielos en Mateo 13 está en forma de misterio. ¿Lo escuchó? Está en forma de, ¿qué? No lo escucho. Misterio, ¿bien? Es decir, se refiere al reino terrenal del Mesías, no se refiere al reino terrenal del Mesías, sino al reino aquí en la tierra durante la ausencia del rey. El reino de los cielos es una mezcla del bien y del mal, del verdadero y del falso. No es la iglesia el reino de los cielos. Otra cosa importante notar, no es la iglesia. La iglesia está incluida en este reino de los cielos, pero es distinta a él. Y esto quizás es lo más importante de esta frase. El reino de los cielos es equivalente a nuestro término cristiandad o cristianismo. Cristiandad o cristianismo. Está compuesta por todos los que profesan lealtad al rey, ya que sea de verdad o en pretexto. Cierre comillas. Muy importante entender entonces cómo Jesús está tratando el tema del reino de los cielos. Como él reconoce que van a haber personas que intenten meterse, inclusive dice en el capítulo 12 de Mateo, a la fuerza, a la mala, es la idea. Van a haber quienes traten de manipular el reino de los cielos. Jesús usó la enseñanza a través de parábolas para distinguir, para separar y para enfatizar este primer problema. ¿Cuál es? La ceguera espiritual. La ceguera espiritual. Hay muchas personas que son ciegas espiritualmente. Versículos 14 y 15 es donde justamente él toca ese tema. Al oír, oiréis y no entenderéis. Y viendo, veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus oídos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierten y yo los sane. ¿Qué está diciendo Jesús? En su audiencia, como hoy en día hay quienes son ciegos y no perciben la verdad espiritualmente. Ahora, por ser un misterio, el reino de los cielos, Jesús está dando aquí verdades que no fueron reveladas en el Antiguo Testamento.
Y por eso hoy en día hay personas que buscan en vano, tratando de decir que no, pero esto tiene que estar ahí en algún texto, alguna profecía, algún tipo antiguo testamentario, pero no, Jesús está enseñando verdades que no fueron reveladas previamente. Su enseñanza sobre el reino de los cielos hay que entenderlo como una referencia a un gran número de personas que incluye a todos los creyentes en todas las épocas, como desde el día que Jesús ofreció este reino. Inclusive aquellos creyentes antes de que Jesús había venido, es decir, Juan el Bautista y hacia atrás, los profetas y los otros creyentes fervientes y fieles en el Antiguo Testamento. Es una mención, en otras palabras, a todos aquellos que estarán en el cielo. Indiferentes, sin embargo, de distinguir quiénes son, de cuál época o en qué momento, si es Antiguo Testamento, si es Nuevo Testamento, o si inclusive es a futuro en alguna época de la escatología. Entonces, mirando al capítulo 13, entienda que aquí Jesús está haciendo una especie de mención en grandes rasgos. Pero hay que entender lo siguiente, que a su vez Él reconoce que van a haber creyentes de verdad y van a haber creyentes que no lo son. Miren, por ejemplo, en versículo 24, no vamos a estudiar todo el capítulo, pero mencionar un par de ejemplos. Mateo 13, 24. ¿Lo tiene? Jesús dice en Mateo 13, 24. Jesús les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y ahí viene esa conversación con los siervos. Lo que vemos aquí es en el reconocimiento de Jesús, es que va a haber tanto trigo, o sea, creyentes legítimos, como cizaña, como quienes no lo son. Son más bien fingidos. La cizaña parece muy similar al trigo, pero cuando se abre el grano, está hueca. No tiene semilla, no tiene trigo, no tiene la parte comestible. Y esto es Jesús entonces en sus palabras una manera de distinguir, de separar, mostrar que hay quienes siguen ciegos en su entorno. Otro ejemplo ahí en Mateo 13, verso 47, podemos saltar a otra parábola, que también es una figura muy fácil de entender acá en Chile. A quienes hayan hecho la pesca, quienes son pescadores artesanales o profesionales, cualquiera de los dos. Mira esta parábola. Mateo 13, 47. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Otra vez, ¿cuál es el énfasis? Ahí se nota que Jesús está entonces diciendo que van a haber una mezcla y hay personas que no entienden. Hay personas que no entienden, que siguen ciegas a la verdad de su palabra. Fíjese que esta gran diferencia es como Jesús de aquí en adelante despeja estas diferencias y hace ver que esta confusión, si no se esclarece, aquellas personas ciegas seguirán en su engaño y seguirán pensando que son parte cuando no lo son. Pero Jesús hace ver que es muy clave este hecho. Por ejemplo, dice en verso 43 de Mateo 13, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Punto. Frase a seguir, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos, que oiga. Es decir, ponga atención, la ceguera es capaz de hacer que algunos se confundan, pero Jesús no quiere dejarlos ahí. Ahora, otra vez, ponga su marcador ahí,
y vaya conmigo a Juan 9. Juan capítulo 9. Solamente para mostrarles la manera de quitar esa ceguera. Yo de hecho estaba pensando, bueno, puedo exhortar a las personas y solamente decir no vaya a seguir con la ceguera, pero ¿cómo se despeja esa ceguera? Entonces dije, no, necesito mostrar la respuesta a esa incógnita. Entonces dice en Juan 9, verso 35, lo siguiente. ¿Se acuerda del ciego que Jesús sanó en el templo? Y esta ceguera, aquí en Juan 9, fue una ceguera literal, física, material, pero Jesús la lleva al plano espiritual. Y mire cómo lo hace. Juan 9:35. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, es decir, al ciego que él sanó, Jesús se enteró que lo expulsaron del templo. Entonces, hallándolo, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Ahora, la pregunta es importante, ¿verdad? Tome nota a donde Jesús enfatiza, donde apunta con este ex ciego. 36. Respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? O sea, hasta ahora todavía el ciego se había mejorado físicamente, pero no espiritualmente. Aún no tenía la vista espiritual abierta. 37. Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ese es. O sea, en otras palabras, estoy frente tuyo, aquí estoy. ¿Recuerda lo que dijo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 40? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que uno vea al Hijo y crea en él. ¿Para qué cosa? Para tener la vida eterna. Verso 38. Entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la palabra de Jesús acá? Él está diciendo, yo soy el punto decisivo. Lo que tú piensas respecto a mi persona, dice Jesús, decidirá si eres ciego o si tienes vista. Si puedo decirlo de una manera muy sencilla, solamente aquellos que ven por fe a Jesús pueden de verdad ver. Ese es. Solamente aquellos, como este ciego, que ya tuvo la vista ya restaurada físicamente, pero solamente aquellos que creen en Jesús tienen la vista espiritual. Qué tremenda verdad, hermanos. Jesús te da la vista espiritual, te da una vista totalmente nueva. Ese es un error, una confusión que no podemos dejar que continúe. Y tenemos que llevar a las personas a pensar y a considerar qué piensan de él. Bueno, hay una segunda razón, y quiero entonces mostrarle, también está mencionada, volviendo a Mateo 13, en las parábolas. ¿Cuál es la segunda razón por la cual las personas se confunden respecto al cielo? Bueno, vaya ahí a Mateo, pero voy a pedir que primero vayan a Mateo 19 y luego volveremos al capítulo 13. Mateo 19. Dice así, 19:24. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Segunda confusión se produce por el apego a las cosas terrenales, el apego a las cosas materiales. El reino de Dios habita en el corazón de quienes se han dado cuenta que no poseen nada, que son pobres espiritualmente. En Mateo 5, una de las primeras frases que Jesús pronunció en su sermón fue, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con tal punto Jesús empieza a mostrar que necesito ser pobre en espíritu. Pero ¿qué pasa con las personas ricas? Bueno, la historia del joven rico, que justo está en el contexto de Mateo 19, muestra que las riquezas, las posesiones
el afán por las posesiones materiales, justamente es suficiente para que muchos no entren en el reino. No porque ser rico es un pecado, no. Y no porque ser próspero es algo que Dios nunca permite o porque Dios no lo quiere. No, el reino de los cielos pertenece a quienes le han entregado todo a Jesús, partiendo de su corazón y luego continuando con sus posesiones. El reino de los cielos es propiedad de quienes hayan entendido su pobreza, su necesidad. En otras palabras, Jesús está diciendo, no hay forma que un hombre o una mujer compre su entrada al cielo. No puede hacer cosas humanas, no puede hacer obras, no puede hacer esfuerzos, no puede hacer sacrificios, no puede hacer nada que le asegure o le consiga la entrada al cielo. Al igual que un camello no puede pasar por el ojo de una aguja, es absolutamente imposible que un ser humano, que una persona pase al cielo por lo que posee. Por eso Jesús mostró que aquellos que tienen una pobreza ante Dios son los que son más bien los dichosos, porque no hay apego a cosas que pueden impedirlos. ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan difícil ser poseedor de algo material? ¿Por qué en nuestro día, donde hay tantas bendiciones materiales, casas hermosas, nosotros vivimos en lugares y todos ustedes, les puedo asegurar, su casa es 100 veces mejor que aquellos que viven ahí en Senegal o en Togo o en Ghana, que viven entre los árboles y entre los arbustos en pequeñas carpas o tiendas. Ellos verían a nuestras casas como mansiones. Tenemos tantas cosas acá en Chile, tenemos tantas posesiones, tenemos formas de llegar de un lugar a otro. Puede ser una bicicleta, pero por lo menos es confiable. Puede ser un auto, mucho más cómodo, pero lo importante es que llegas. Puede tener que usar la locomoción, pero por lo menos no está manejando usted. Es otro que maneja. ¿Qué pasa? Vemos que estas cosas que nos rodean empiezan a pegarse a nosotros. Y yo podría seguir con otros ejemplos, no solamente casas y autos, podría hablar de joyas y ropa y comida y vestimenta y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema con las posesiones? Bueno, el problema es que esas cosas crean una seguridad falsa. Por ejemplo, Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1, no lo busques, que entre los creyentes de Corinto no fueron muchos los ricos, no fueron muchos los sabios, no fueron muchos los poderosos ni los nobles, sino que Dios eligió a lo necio de este mundo para avergonzar a lo que es fuerte. La riqueza no es importante y no produce nada frente a Dios. Es más, Job nos recuerda, al igual que yo llegué al mundo desnudo y sin nada, así salgo de este mundo. Dice él, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré de vuelta. No podemos con las cosas que poseemos no tienen ninguna influencia en nuestra relación con el reino de Dios. ¿Cuál fue la actitud de algunos creyentes en el tiempo después que Jesús se había ido y había ascendido al Padre? Se empezó las personas a apegarse a las cosas materiales. ¿Dónde vemos ejemplo de ello? Lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, decían los laodicenses. Y no sabes que eres un miserable, un digno de lástima, un pobre, un ciego y un desnudo. Jesús les aconseja a los creyentes de la Odisea a echar por la borda todo lo que ellos dependían, todo lo que ellos creían importante. La historia de la Odisea es muy interesante y quizás tendría alguna similitud con la cultura nuestra en Chile. La Odisea está en una zona donde hay terremotos. Y en el año 60, después de Jesucristo, la historia nos dice
que en esa zona, donde está la Odisea, hubo un terremoto terrible. El terremoto fue tanto que dejó nivelado toda la ciudad en el suelo. Inclusive las autoridades, el mismo César allá en Roma, cuando se enteró de la condición en cómo quedó la ciudad de la Odisea, ofreció ayudar a pagar y a reconstruir, a reedificar la ciudad de la Odisea. Pero los laodicenses dijeron, no, nosotros podemos hacerlo. Y con su propio sudor y esfuerzo y sus propios sacrificios lograron limpiar, reconstruir y reestablecer la famosa ciudad de la Odisea. Pasa que había un espíritu de que yo me lo puedo. Yo soy quien hago valer por mí mismo. Y esa misma actitud se había metido en la iglesia en la Odisea. La Odisea era conocido por dos cosas, por cierto tipo de lanas de gran calidad y por medicamentos para los ojos, que se llama inclusive en Apocalipsis 3:18 colirio. Ese medicamento, un bálsamo que usaban extraído de ciertos minerales y ciertos químicos, era vendido ampliamente y había hecho a la ciudad de la Odisea rica, tanto su ropa, su vestimenta, la tela, como la medicina. Pero Jesús decía, les faltan los dos. Están desnudos y están ciegos. ¿Cuántas veces ha visto usted a una persona que tiene de todo en este mundo, posee todo? El hombre que se cree totalmente listo en la vida, totalmente seguro. Pero internamente es un pobre que no tiene idea de su pobreza. Esa es la razón que entonces la segunda confusión que se produce, las cosas materiales, lamentablemente muchas veces impiden que el ser humano confíe en Jesús. Porque a través de esas cosas la persona se cree capaz y por eso su apego a aquellos objetos temporales. Pero esa es una segunda razón. Ahora volviendo a Mateo 13, hay una tercera. ¿Y cuál es? Y esto no está en Mateo 13, sino que específicamente en Mateo 18. Mateo 18. Y es el orgullo. No sé cómo está su inglés y no sé cómo si alcanza a visualizar bien la imagen. Pero el tatuaje en el músculo, en el bíceps del joven dice, proud boy. Niño orgulloso. Hoy en día ya es considerado aceptable llamarse orgulloso. Inclusive tatuarlo en la piel. Esa es justamente una razón por la cual muchas personas no entrarán al cielo. Dice Mateo 18, verso 1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tercera razón que la persona se confunde respecto al cielo es que creen que ellos en su jactancia son suficientemente buenos para ser aceptados por Dios. Luego en Mateo 19, verso 14, Jesús también esclarece este pecado, este error de pensamiento. Muchas cosas externas pueden impedir, como el punto anterior, las cosas, las posesiones, pero peor aún es el orgullo interior, interno, bien metido de la persona, bien apegado, bien, entrelazado en el corazón nuestro, el orgullo. El pecado mayor es el que no cree ser necesitado de Jesús. Jesús dice ahí en verso 3, si no se convierte, ¿qué quiere decir eso? Se refiere que la persona sigue en su propia porfiadez, en su autosuficiencia, en su actitud de rebelión. Todo aquello pensando que yo soy así. Tienen que aceptarme como soy, pero Jesús dice eso no funciona así con Dios. Y así podemos hablar de ejemplo tras ejemplo de personas que viven su vida pensando que no les falta nada.
Hermanos, el orgullo es un obstáculo grande para entrar en el reino de los cielos. Solamente aquellos que son humildes podrán llegar. Ahora, hemos expuesto rápidamente 3 causas por qué el hombre no puede acceder al reino de los cielos. Entonces, quiero mostrarles cuál es el plan de Dios para que sí entres en el reino de los cielos. Y brevemente mostrarles 3 versículos o 3 textos. Porque esta es la meta, ¿verdad? Esta es la esperanza. Este es nuestro anhelo, que podamos ir al cielo. Amén. Todo creyente quiere un día encontrarse en el cielo. Les voy a mostrar 3. Primero, reconocer a Jesús como la puerta. Juan capítulo 10 dice, Juan capítulo 10, versículo 2, 7 y 9, dice así. Entonces, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y los conduce fuera. Verso 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Hay una sola puerta, amigos. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien vino del cielo para mostrarnos al Padre. Él nos muestra el camino. Él nos invita a seguirlo. ¿Por qué no lo harás? ¿Por qué no le harás caso a Cristo? ¿Por qué no pasarás por la puerta verdadera y no tratar de crearse la propia? Esto es lo que Dios nos invita. Él proveyó la puerta. ¿Por qué pensamos que entonces podemos encontrar otra? Estamos engañados. Tenemos esa mente entenebrecida, esa mente cegada, pensando que hay otras formas. Cristo es la puerta y Él nos invita a conocerle. Segunda cosa que queremos reconocer, no solamente que hay una sola puerta, pero que hay una permanencia en el cielo. Podemos estar seguros que estaremos con Él eternamente. Para esto tenemos que salir de los evangelios e ir al libro de Hebreos. Le muestro un solo versículo aquí en el libro de Hebreos. Pero estas son las palabras y son las enseñanzas que los apóstoles nos transmitieron, entendiendo y explicando lo que Jesús enseñó. Mira lo que dice Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Entonces Él, Cristo, es quien nos asegura la permanencia en el cielo. ¿Por qué? Porque según Jesús dice, y todas las descripciones que nos da el libro de Hebreos son importantes, no voy a exponer todos ellos, pero es importante notar que Él dice que llevando muchos hijos e hijas a la gloria, los hiciera perfecto a ese Salvador. Jesús fue hecho perfecto. El Salvador es el que nos permite tener la entrada. Su perfección, en otras palabras, su santidad, su grandeza, su poder es lo que nos asegura ese acceso. Jesús quiere que estemos con Él. Jesús está preparando ese lugar para nosotros. Jesús abrió la puerta. Cuando lleguemos ahí, en su nombre y por su gracia y por haber descansado en Él, Él nos recibirá. Llevar muchos hijos a la gloria. ¿Quién? Jesucristo. Tú puedes ser hijo de Él. Tú puedes disfrutar de los privilegios de ser hijo de Cristo, poniendo tu fe en Él. Entonces, la entrada es Él, la permanencia es por Él, y ¿sabes qué? Ahora sí, volviendo a Mateo, un texto más. Mateo 25. ¿Sabes qué más? Según Mateo 25, 21, el gozo de estar en el cielo será por Él. Así es, el gozo de estar
allá el gozo indecible vendrá de la mano de Jesús. Dice así en Mateo 25:21, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Verso 23, exactamente lo mismo. Entra en el gozo de tu Señor. Un señor, Richard Evans, dijo, la dulzura de reunirse es el gozo del cielo. Y yo agregaría a eso, reunirse con Cristo. Reunirse en presencia de Él. El cielo no tendrá sentido sin ver a Jesús. El cielo es el lugar donde podemos ya por fin entender todo lo que Cristo quiso hacer en nuestras vidas. El cielo, el gozo que Él nos prepara, el reino de los cielos, es porque Jesús ya fue adelante a prepararlo para nosotros. Esas palabras las quiero escuchar yo. Y tú, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Este es el gozo que Él nos dará cuando lleguemos ahí. Tantas cosas que enseñó Jesús, tantas verdades que expuso, tantas enseñanzas que dejó marcadas, pero esta es la que no se puede ignorar, no se puede obviar, no se puede equivocar. Él es la puerta, Él es la permanencia y Él es también la paz, el gozo, la esperanza que nos espera. Jesús despejó toda esa neblina, toda esa confusión respecto a cómo entrar y respecto a quiénes estarán. Solamente por medio de Él puedes estar ahí. ¿Sabes qué? Toda la enseñanza de Jesús, cuando Él se remontó a las enseñanzas del Antiguo Testamento, siempre apuntaba a lo que Dios desde el principio quiso hacer. Jesús concluyó, podemos entenderlo así, Jesús puso el punto final al plan de Dios para asegurar que sus criaturas, nosotros, pudiéramos estar con Él. Desde el principio, Dios quería tener comunión con el hombre, pero el hombre en su rebelión y en su porfiadez y en su autosuficiencia siempre busca su propio camino. Esa actitud la llama la Biblia a través de todas sus páginas y con todas sus letras, pecado. Dios quiso tenernos a su lado, pero nosotros preferimos ir por nuestro propio lado. Ese pecado produce muerte. ¿Y sabes qué? La muerte es simplemente separación. Eso es una definición que se puede dar. Separarse el cuerpo, el alma del cuerpo. Separarse de lo que es mi persona. Mi persona se divide, por decir, se separa. Esa muerte es la que Cristo cargó en la cruz. Él fue, recuerda, separado del Padre. Por esa razón Él dijo, Padre, ¿por qué me abandonas? Jesús sufrió lo que yo merecía y lo que usted merecía. La muerte que Él pagó en la cruz fue una muerte totalmente inmerecida, pero una muerte sustituta, por lo cual Él muriendo en mi lugar y muriendo en su lugar provee una forma de, a través de la cruz, abrirnos el cielo. Y por eso el pasaje que leímos ahí en Hebreos 2:10. Dios a través de Él perfeccionó al Salvador. En la palabra perfeccionar es cumplir, llevar a cabo el plan, realizar su intención. Y entonces provee, ¿qué cosa? Vida. La vida que viene por medio de la fe en Él. Vida eterna. Vida celestial. Esa vida puede ser suya por medio de la fe en Cristo. Amén. Oremos. Padre Santo, terminamos esta mañana esta serie de las palabras de Jesús, entendiendo, Señor, que Él es el camino, la verdad, la vida. Él es, Señor, la puerta y la estadía. Él es, Señor, lo que da la gloria y lo que da
al cielo, ese lugar, Señor, que puede sentirse como el hogar. Porque en él, Señor, seremos recibidos. Por él, Señor, tendremos el acceso seguro. Por medio de Jesús, Señor, tendremos el perdón y la gloria y la aceptación y la paz que tú nos quieres dar. Señor, solamente a través de Cristo está asegurado una persona esto. Así que, Señor, hoy día, que todos en mi audiencia revisen su corazón, revisen en qué están confiando o en quién, y que se den cuenta, Señor, que sean honestos consigo mismo de que no hay lugar para la justicia propia. No hay lugar para la confianza en sí mismo, ni tampoco en lo que uno haga o tenga, solamente a través de lo que es una fe en Cristo. Te alabamos, Señor, porque Cristo que es quien nos preparó este camino. Y te alabamos porque Cristo en su palabra nos enseñó cómo estar contigo por la eternidad. Te alabamos, Señor, te honramos, te amamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.